Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Rosy Galván. Bienvenidos a este video y hoy vamos a platicar acerca del estreñimiento. El estreñimiento es un problema muy frecuente en todas las edades pediátricas y afecta por igual a ambos sexos, es decir, tanto a niñas como a niños, aunque existe un ligero predominio en el sexo masculino. ¿Qué es el estreñimiento? No existe una definición universalmente aceptada para definir el estreñimiento o constipación, aunque la más aceptada es la de los criterios de Roma III, que define el estreñimiento en menores de 4 años y en mayores de 4 años y adolescentes. Pero en términos generales, bueno, es la dificultad o el retraso para la expulsión de las heces y que cause suficientes molestias como para incomodar al niño. Pero además de la frecuencia de las evacuaciones, los pediatras también tenemos que tomar en cuenta el tamaño de las evacuaciones, los síntomas que acompañan a la defecación, así como también la necesidad de usar enemas, supositorios o incluso la extracción digital para que el niño pueda evacuar. ¿Y cuántas veces debe evacuar o se considera normal en un niño? Bueno, el patrón defecatorio es muy variable con la edad, sobre todo en los niños menores de 4 años. Y así, por ejemplo, en los recién nacidos, el patrón defecatorio normal es de 5 a 6 evacuaciones al día. Pero en los recién nacidos que son alimentados con leche materna, pues van a tener mayor número de defecaciones y se considera normal que hagan 10 a 12 veces al día, pero también se considera normal si hacen 3 a 5 evacuaciones blandas al día. En el caso de los niños que son alimentados con fórmula láctea, pues su patrón defecatorio sí es menor al número que comentamos. En el caso de los niños de 4 años en adelante, bueno, su patrón defecatorio va a ser de 1 a 3, a 1 a 3 defecaciones por día y conforme va pasando la edad se va acercando o se va asimilando más al patrón del adulto, que son máximo 3 evacuaciones en un día y mínimo 3 evacuaciones por semana. ¿Qué tipos de estreñimiento hay? Existen diferentes clasificaciones. Se puede clasificar por tiempo de evolución en agudo y crónico. En el caso del estreñimiento agudo es el que dura menos de 8 semanas y el crónico pues es el que dura más de este tiempo, pero consideramos más adecuado clasificarlo como funcional y patológico. El estreñimiento funcional es el más frecuente, afortunadamente, y es el que se presenta sin que exista una enfermedad de base. Es decir, el principal detonador de este tipo de estreñimiento es una evacuación dolorosa y que es ocasionada por la expulsión de heces duras y muy voluminosas. Y esto lleva a una retención importante de heces, una evacuación más dolorosa y por lo tanto mayor retención de heces y se vuelve un círculo vicioso. Y por otro lado está el estreñimiento que tiene su origen en una patología. Este estreñimiento es menos frecuente y se trata de que el estreñimiento se acompaña de algún signo de alarma importante y que nos debe hacer pensar que existe una enfermedad de base y que debemos estudiar, como podría ser una alergia a la proteína de la leche de la vaca, puede ser hipotiroidismo, fibrosis quística, enfermedad celíaca, enfermedad de Hirschsprung, etcétera, hasta incluso una patología psicológica o la presencia de algún medicamento que esté ocasionando este tipo de estreñimiento. Es importante hacer diagnóstico diferencial entre estreñimiento y disquesia infantil. La disquesia infantil o del lactante consiste en un trastorno funcional benigno que se presenta en los niños menores de 6 meses de edad y se presenta en la forma de episodios de llanto intenso y un gran esfuerzo al momento de defecar, y estos episodios duran alrededor de 10 a 15 minutos y terminan con la expulsión de heces blandas y suaves, a diferencia del estreñimiento que son duras. Y bueno, ¿por qué se presenta? ¿A qué se debe? Se debe a la incoordinación entre la presión, el aumento de la presión intraabdominal en el niño y la relajación del esfínter anal. Como decía, este trastorno es benigno y se va a resolver en forma espontánea, no requiere medicamentos, no requiere tratamiento, y esto se va a resolver pues una vez que el niño aprenda a coordinar ambas funciones. ¿Y cómo es que se presenta el estreñimiento? Bueno, para iniciar voy a explicar
¿cómo es que el bolo fecal se expulsa? Bueno, una vez que pasa del estómago al intestino, llega al colon. En el colon hay diferentes contracciones, unas que son contracciones lentas, que su función es propulsar o hacer avanzar al bolo fecal. Y están las contracciones de masa, que estas son mucho más potentes cuando terminamos de comer. Bueno, entonces estas contracciones van avanzando el bolo fecal hasta que llega a la parte final del recto. Ahí en el recto, conforme va llegando el bolo fecal, bueno, se va aumentando de tamaño, se va distendiendo, y esta distensión va a hacer que se relaje el esfínter interno. Este esfínter es involuntario, se relaja siempre que una vez que el recto esté lleno. Una vez que se relaja este esfínter, a la vez el esfínter externo se contrae, y este sí es un movimiento voluntario. Se contrae para evitar que escape el bolo fecal. Y aquí, si las condiciones son favorables, bueno, va a aumentar la presión intraabdominal, y esto va a relajar, si queremos, el esfínter externo, y bueno, se va a dar la expulsión del bolo fecal. Si nosotros, o el niño más bien, no quiere relajar este esfínter por muchas causas, entonces poco a poco va a ir desapareciendo esta urgencia por defecar. El problema inicia cuando el niño, en forma crónica, empieza a inhibir ese reflejo de defecación, porque está jugando, porque está entretenido con mil causas, porque no está en el baño de su casa donde siempre hace, etcétera, 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 porque con el tiempo este reflejo defecatorio empieza a disminuir la sensibilidad del esfínter interno del que hablábamos. Entonces, al disminuir esa sensibilidad, este esfínter, para poder relajarse, va a necesitar que el recto tenga más cantidad de heces, más volumen, y va a requerir mayor presión para poder relajarse. Entonces, esto lo que va a hacer o va a terminar siendo es que se va a inhibir por completo el reflejo de la defecación, y esto va a llevar a tener una gran cantidad de heces en el recto, hasta que va a llegar un momento que la presión va a ser demasiado, que va a darse una expulsión por rebosamiento, defecación por rebosamiento, es decir, no va a ser voluntario, van a salir porque ya se superó esa presión, y entonces salen heces, pero son heces muy duras, son heces muy grandes, que lo que hacen es causar intenso dolor en el niño, fisuras e incluso sangrados, y entonces aquí empieza un círculo vicioso del dolor, que aquí se los voy a poner, en donde hay mayor dolor, mayor retención de heces, mayor dificultad para evacuar, mayor dolor, y nuevamente se repite el ciclo por tiempo indefinido hasta que se pone en tratamiento al niño. En cuanto al diagnóstico de estreñimiento, principalmente el diagnóstico es clínico. Tenemos que hacer un minucioso interrogatorio a la mamá y una estricta exploración física. Con esto ya tenemos datos suficientes para poder determinar si el estreñimiento es funcional, y en ese caso no necesitamos solicitar ningún estudio, o bien encontrar, si identificamos un dato de alarma, en ese caso sí estamos obligados a solicitar estudios dependiendo del signo de alarma que hayamos encontrado. ¿Y cuáles son estos datos de alarma que debemos buscar? Bueno, inicia desde el nacimiento. Por ejemplo, preguntamos a la mamá si cuando el bebé nació evacuó en las primeras 48 horas de vida. Eso es muy importante, ya que niños que evacúan después de las 48 horas podría estar más relacionado a padecer alguna enfermedad de base como fibrosis quística, etc. Es importante saber si el estreñimiento inició desde el nacimiento. Si el niño menor de 1 año evacúa en forma de cintas, también es un dato de alarma importante. Si el estreñimiento se acompaña de vómitos, o bien si en la exploración física nosotros encontramos que existe alguna alteración en cuanto al peso, en cuanto a la estatura, o si existe algún retraso en el desarrollo
psicomotor del niño. Debemos nosotros también buscar otros datos de alarma, como por ejemplo alteraciones neurológicas, alteraciones digestivas, alteraciones en lo que es la columna vertebral y en la espalda baja. Estos son principalmente los datos de alarma que nos deben obligar a buscar alguna causa subyacente, es decir, poder decir que el estreñimiento no es solo la enfermedad, sino que es solamente el síntoma de una enfermedad de base. Y dentro de estos factores que pueden desencadenar el estreñimiento más fácilmente, bueno, tenemos pues una falta de fibra en la alimentación, un exceso de lácteos, una ingesta de agua insuficiente, pobre actividad física, el hecho de que el niño presente alguna lesión en el sitio anatómico por donde defeca y esto le esté generando dolor y no quiera defecar, etcétera. Bueno, y una vez que hacemos el diagnóstico, bueno, debemos iniciar inmediatamente el tratamiento. Esto es muy importante porque una vez que hacemos el diagnóstico, si retrasamos el tratamiento, bueno, entonces va a ser más complicado restaurar la función normal de ese intestino. Y para el tratamiento del estreñimiento se requiere, además del tratamiento médico, bueno, se requiere dedicación, se requiere acudir a sus citas con su pediatra y se requiere también mucha paciencia, pero sobre todo se requiere un buen apego al tratamiento. Es decir, no dejar el tratamiento inmediatamente que el niño ya recuperó la forma y tamaño normal de las evacuaciones. No, el tratamiento del estreñimiento para que sea exitoso debe durar al menos entre 3 y 6 meses y dependiendo de cada niño y dependiendo del cambio que se hizo en las medidas higiénico-dietéticas, bueno, puede ser que se requiera todavía muchos más meses. El tratamiento al estreñimiento requiere de medidas higiénico-dietéticas, de medicamentos, si es necesario se utilizará fibra dietética y también tratamiento de las lesiones o complicaciones que pudo generar el estreñimiento. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas tenemos estimular al niño para que después de cada comida vaya al baño. No importa que no sienta aún las ganas, debemos aprovechar ahí el reflejo que se llama reflejo gastrocólico, que es como un coliquito que nos invita a ir al baño. Entonces debemos de estimular al niño para que vaya al baño, se mantenga ahí sentado por lo menos 10 y máximo 15 minutos. Eh, Otra medida higiénico-dietética importante es que el niño, una vez en el baño, esté sin prisas, que no lo estén apurando. Y es importante que una vez en el baño no se le dé ningún tipo de distractor, algún celular, algún libro, etcétera. No, el niño debe estar centrado en lo que está haciendo. Eso es muy importante. Otra medida higiénica, dietética muy importante es eh, el exceso de lácteos. ¿Sí? Cuando el niño está ingiriendo demasiados lácteos, esto puede generar por sí solo estreñimiento. Entonces, un niño que ya está integrado a la alimentación de casa, a la alimentación familiar, que esto es a partir del año de edad, debe de tomar máximo 500 mililitros de leche, es decir, 1 a 2 vasitos al día. Y debemos contabilizar también los lácteos que se consumen en forma de postres con leche, en forma de panes, en forma de yogur, en forma de quesos. Entonces, si está comiendo este tipo de alimentos, pues ya se limita a un solo vasito al día. Eso es importante. Otra medida es la ingesta adecuada de líquidos, ¿sí? Principalmente agua simple. Otra medida higiénico-dietética muy importante es que el niño cuando vaya al baño debe tener una posición adecuada con los pies apoyados. Si va al baño de adultos, bueno, a la taza de adultos, debe tener un banquito donde apoye sus pies. Esto va a hacer o mejorar que haya una mejor presión intraabdominal y pueda defecar más fácilmente. Cuando no existe este apoyo en los pies, entonces el niño lo que va a hacer es hacer una presión sobre el suelo pélvico y esto le puede ocasionar dolor, fisuras, mayor estreñimiento. Y también es importante
que se ponga un adaptador en la taza del baño para que el niño esté bien firme, sentado en una posición muy firme, que no se balancee, no vaya a perder el equilibrio, esto lo asuste y después no quiere ir al baño. También otra medida importante es que cuando el niño acude al baño, vigilar o verificar que el baño esté limpio. Si está sucio, el niño podría causarle o generarle desagrado y no querer ir al baño. Dentro de los medicamentos que utilizamos para el estreñimiento, los más universalmente aceptados en pediatría son los laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos son hidratos de carbono que lo que hacen es hidratar el bolo fecal y de esta manera, bueno, pues hacen que se forme una pasta de bolo fecal que no sea dura. Dentro de los que más utilizamos es el polietilenglicol y la lactulosa. Fibra dietética. Lo ideal es que sea introducida dentro de los alimentos que están ofreciéndose al niño, pero cuando el niño no acepta los alimentos con fibra, bueno, entonces tenemos que dar en forma externa fibra dietética, que lo que va a hacer esta fibra es aumentar el volumen del bolo fecal, ya que no es digerida, no puede ser digerida por el intestino delgado, entonces llega intacta pues al colon, aumentando de esta forma el bolo fecal. Y el último punto en el tratamiento muy importante es el tratamiento de las lesiones que se pudieron haber generado con el estreñimiento, como fisuras alrededor del sitio anatómico de defecación, la presencia de sangrado. Si hay sangrado también se debe de tratar, es decir, debemos quitar el dolor. Ya si quitamos el dolor ya es ganancia porque entonces el niño ya no tendrá miedo a ir a evacuar. Entonces, ¿cuándo se debe llevar al niño al pediatra? Una vez que se detecta que el niño tiene conductas de retención o que está estreñido, en ese momento se debe llevar al niño al pediatra para que se inicie de inmediato el tratamiento. Se ha visto que en cuanto más temprano se inicia el tratamiento del estreñimiento, más posibilidades tenemos de tener éxito en el tratamiento a corto plazo. Y para terminar, voy a darles mis recomendaciones finales. Estas son principalmente ofrecer abundantes líquidos y una dieta rica en fibra. La fibra se la pueden ofrecer a través de galletas integrales, galletas de avena, de salvado, arroz integral, frutas y verduras. Ciruelas pasa, pero obviamente sin hueso, etcétera. Hay muchos alimentos ricos en fibra. Otra recomendación importante es estimular al niño a ir al baño después de cada comida, desayuno, comida y cena. Otra recomendación importante es la posición adecuada al momento de defecar, ya les expliqué por qué. Otra importante recomendación es que haya un refuerzo positivo, es decir, que cuando el niño tenga un logro, bueno, lo felicitemos, le hagamos un comentario positivo para seguirlo estimulando, pero no de manera exagerada, porque esto puede provocar preocupación en el niño cuando tenga un fallo. Otra recomendación muy importante es estimular a que haga actividad física frecuente y por último estar vigilando la presencia de que aparezcan posturas retentivas, es decir, cuando el niño está bailoteando o bien cuando el niño cruza las piernas, identificar si lo que está haciendo es una postura retentiva de que está retrasando la defecación. Si se detecta eso en este momento, lo importante es estimular al niño para que vaya al baño en ese momento. Bueno amigos, espero que este video les sea de mucha ayuda. Si tienen dudas, por favor déjenmelas en los comentarios y yo con mucho gusto se las voy a responder. También si tienen alguna sugerencia de algo que quieran que hable sobre sus peques, déjenmelo también ahí en los comentarios. Y bueno, confío en que estén muy bien y que tengan un día excelente, un día maravilloso. Nos vemos en un próximo video.